Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Después de mucho rato volvimos. Voy a subir dos clases, las tengo que hacer, pero yo creo que van a estar pronto, así no se preocupen. Y nada, vamos a empezar nomás. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que sería principalmente sistema nervioso periférico. Y lo último que nos quedó sobre áreas corticales y sensoriales. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con las áreas sensoriales especiales, que fue lo último que nos quedó. Estas son áreas principalmente hechas directamente, dame un segundo, hechas directamente para procesar información proveniente de cualquier órgano sensorial. Es decir, todo aquel órgano sensorial, la información va a pasar por estas áreas, ¿ya? Y por eso es tan importante, ¿ya? Esto es súper especial porque hay algunas áreas que están directamente como tipo, no sé, en esta parte así como punto en específico, y hay otras que están durante todo el cerebro, pero estas sí están en ciertas partes, como se ve aquí. Por ejemplo, la corteza motora, de hecho voy parte por parte, la área visual primaria, que sería la que está en rojo, se ubica en el lóbulo occipital, como se ve. El área auditiva primaria, porque hay primaria y secundaria. Sí, tranqui, me estaban preguntando si es que habíamos quedado en la clase 7. Lo que pasa es que quedamos en la clase 7, pero como que la dividimos en dos porque el PPT era muy largo. Entonces tomamos dos clases en la clase 7. En realidad fue la clase 7 y 8. Entonces está en la clase 9. Bueno, la cosa es que después veo el tema de cuál clase era, pero esa era la idea. Si el PPT pasado tuvimos un PPT que se dividió en dos, por eso, en dos clases. Y bueno, vamos a ir con la clase. Ahí eso suena muy pesado, perdóname. Hoy ando como media idiota porque dormí a la nada misma, así que no es como que ande mala. Y oye, no estoy hablando muy rápido, ¿no es cierto? O sí, dígame nomás. Y voy a leerte más de hecho. ¿Todo bien? Ya, ahora. Bueno, también tenemos el área olfativa primaria, que no se encuentra acá, no sé por qué no la puse, pero se encuentra en el lóbulo temporal, ¿ya? Eh, Simplemente en el lóbulo temporal, en realidad ni siquiera les van a pedir como mucho dónde están, sino que saber que están. Como que saber que existe el área sensoriales especiales, ¿ya? Y bueno, también está el área motora primaria que se ubica directamente en esta circunvolución, que está ahí como en la parte cafecita mucho más oscura. Y bueno, es súper importante saber que se impulsan aquí se generan los impulsos nerviosos destinados a iniciar el movimiento voluntario. Es decir, desde donde está la corteza motora, o sea que está ahí perdona, estaba en azul oscuro, no, es café, me equivoqué. Está en ese como azul violeta, ahí es donde nace todo aquel como impulso nervioso de movimiento involuntario, o sea, movimiento voluntario, ¿ya? Y bueno, al igual que se acuerdan que la última clase les mostré como una foto que era súper bacán, que era literalmente que mostraba tipo que en realidad nuestro cuerpo como que nuestro cerebro dividía cada parte del cerebro, y era como un círculo y le decía como ya mira, según cuántos como fibras nerviosas tenga, no sé, los dedos, cómo ocupan del cerebro, etcétera. Ya, aquí es lo mismo. En cada porción de esta área controla un movimiento en segmento corporal, es decir, por ejemplo, dentro de la corteza motora, cada parte controla, no sé, el movimiento del dedo, de este dedo, o de la mano, o de la pierna, ciertas partes en específico. Y obviamente, la motricidad fina tendrá un mayor número de neuronas a su disposición, o sea, va a tener un espacio mucho más grande. Y por lo tal va a tener una mayor representación, ¿ya? Eh, por eso se le habla de la proyección de la proyección o dibujo de un hombre, que era lo que le mostré la semana pasada, así se llamaba. La proyección y el dibujo de un hombre, ¿ya? Que en realidad, bueno, como conclusión, si es que no se acuerdan de eso, es la proporción de sus segmentos corporales, es decir, cuánta parte ocupa el movimiento o la necesidad para generar un movimiento con relación con la capacidad de movimiento de cada uno de esos músculos. Es decir, como que ya, ocupo, no sé, para mover mi brazo yo necesito, o sea, muy poca fuerza, así que voy a ocupar, no sé, solamente medio metro, imaginemos que fueran muchos metros y kilómetros. Voy a ocupar solamente medio metro de mi corteza cerebral. Pero si yo tengo como en mis manos, que mis manos son las mayores con mayor motricidad fina, voy a ocupar un kilómetro entero en mis manos, como de espacio de la corteza cerebral, ¿ya? A eso se refiere con la proyección o dibujo de un hombre, ¿ya? Y bueno, aquí no está el área premotora, pero está delante de la corteza motora primaria, es decir, como justo delante donde está ese azul como violeta, ¿ya? Eh,
Pero aquí domina la mano y la cara, ¿ya? Son señales nerviosas originadas en esta área, producen movimientos que componen grupos de músculos que realizan tareas específicas aprendidas, por ejemplo, como escribir, ¿ya? En esta área que sería la premotora, son áreas sobre movimientos de tareas específicas aprendidas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Y la siguiente página del PPT es otra materia, así que ojo ahí. Ya no es la misma que esta. Pero eso, ¿alguna duda con esta materia? Voy a dejar un segundo, pues si alguien tiene que terminar de copiar, escribir. Estoy tomando agua de U. Entonces, ¿dónde está mi teléfono? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie? Parece que no, así que vamos a seguir. Y me llamas, te llevo grande. Copyright, ya. Imagina, así sale como con copyright y voz. Yeah. Sí, más que todos los nombres que las funcionan, a saber que hay una corteza y que las cortezas como que ocupan como, bueno, entender el concepto en realidad, de que tienen cada parte sensorial, tiene una parte del cerebro, un área específica, y tiene una representación respecto a cuánto como necesita en espacio cerebral, por así decirlo. Y lo que era como la predicción del humano, o sea, la predicción o dibujo de nombre, que era eso de que según la cada parte, mientras más necesaria de esto, va a tener un mayor espacio, etc. Pero eso, y bueno, saber cuáles son, que es la corteza motora, la corteza visual, la corteza sensorial, la corteza premotora también. La premotora igual es muy importante, pero nunca la pregunto. ¿Ya? Y bueno, vamos a ir con la siguiente, que serían áreas de asociación, que es muy diferente a áreas sensoriales. Las sensoriales solo procesan y envían información sobre estas partes, mientras que las áreas de asociación, de diferencia, se distribuyen en la corteza cerebral y no ocupan áreas específicas, es decir, están durante todo el espacio del área cerebral. ¿Ya? Conectan áreas sensitivas y motoras entre sí, ¿ya? Entregando toda la sensación y la motricidad en uno solo y complejo panorama. Es decir, toma la información y la responde. Son las áreas donde uno puede como responder como tal. De hecho, aquí están todas como, creo que ya sé que te refería, como que aquí están todos los nombres, cuáles son las primarias, secundarias, las premotoras, etcétera. Pero aquí nos vamos a fijar dónde están en rojo, ¿ya? Aquí tenemos 4 cosas que tenemos que aprenderse súper bien. Sería el área asociativa, parietal, occipital, temporal, parieto occipital temporal, el área de Wernicke y el área de Broca. La importante, muy importante, son la de Wernicke y la de Broca. Son las que más se tienen que aprender, ¿ya? Y bueno, los núcleos grises de Brass, ¿ya? El área, perdón, el área parieto occipital temporal es la que recibe la información de las áreas sensitivas que la rodean. Es decir, toda la información sensitiva llega a ese punto, al área asociativa parieto sensorial, ¿ya? Y entrega información sobre la posición de todas las partes del cuerpo en espacio, como su alrededor. Es como que han cachado que los gatitos tienen como sus astitas de como los bigotes, que sí, los bigotes como que se caen y cosas así. Esos son como, para los gatitos en realidad, son los que le dan como el espacio de que, ya sabes qué, puedo meter mi cabeza aquí, ¿cachai? Puedo moverme por acá, aquí tengo espacio para correr, ¿cachai? O no me voy a caer, aquí están mis patitas, etc. Esa es la función que cumplen sus bigotes. Mientras que para el humano va a ser el área asociativa parieto-occipital. ¿Por qué? Porque le dice el razonamiento de dónde está todos los lugares de nuestro cuerpo y también como nuestro espacio. De hecho, no sé si han visto, yo siempre se repetían en La Rosa de Guadalupe un mismo capítulo, o no sé si era la Betty la Fea, no sé, pero era siempre bueno que pasaba como por ese canal, estaba la misma escena, bueno, que decía, donde era como que le pedía así como al doctor que tocara su nariz y después tocara su oreja, y la mina no podía tocarse la oreja, como que perdía el espacio temporal. No sé si ustedes también veían esa parte. Sí, es como autoorientación espacial, exactamente. Auto también dentro de su cuerpo, como también afuera de la orientación, como tipo, no sé, que estoy viendo, tipo espacio. Entonces, como les contaba, como que esta mina le pedían así como ya, tócate la nariz, tócate la oreja, y después tócate el ojo, y después tócate la boca. Bueno, ¿qué pasa? Esta mina le fallaba esa parte. Entonces, ¿cuál era el área que le fallaba? Le fallaba el área asociativa parieto occipital temporal. ¿Por qué? Porque ella no podía reconocer su orientación de espacio de cuerpo, ella no podía tocarse la cara sin verse en un espejo. Ella no podía decir, ¿sabes que aquí está? Voy a tocar mi ojo y en realidad terminaba tocando otra parte. Así como ejemplo, para que quede más clarito. ¿Ya? Siguiendo, tenemos la área de Wernicke. La área de Wernicke es
la principal área de comprensión del lenguaje, ¿ya? Aquí es donde se entiende todo el lenguaje y además se relaciona con funciones intelectuales superiores. Por ejemplo, ¿con qué me refiero con intelectuales superiores? Por ejemplo, sumar, leer, ese tipo de cosas como más como de raciocinio, ya. A eso se refiere con el área de Wernicke. Sí, voy a repetir la función de la primera, dame un segundo. Es el área Wernicke. Wernicke es función de lenguaje y función de como cosas más grandes, importantes, tipo, no sé, raciocinio, ese tipo de cosas. Tipo, no sé, matemáticas, lenguaje, tipo cognitivas, de ese tipo. Y el área asociativa occipital temporal, su función es la autoorientación espacial, como dijo el Tommy, que en realidad es que es la orientación que tienen respecto al espacio. Es decir, poder decir dónde está su cara, dónde están sus piernas sin mirar como un espejo. Es decir, ya sabes qué, anda, tú nunca has pensado, tipo, no sé, ya voy a tocar mi rodilla, ya, tú piensas, tú cierras los ojos y vas a decir, voy a tocar mi rodilla, y siempre va a llegar a tu rodilla. ¿Pero por qué es así? Porque la área asociativa parieto occipital está funcionando, ¿ya? Está diciendo dónde están tus partes del cuerpo sin verte, es como intuitivo, ¿ya? Al igual que en un poquito con el espacio, obviamente con los ojos abiertos. ¿Ya? Yo, ¿está bien ahí, Franz? Dime nomás, si no te repito. Y después vamos a ir con el área de la broca. El área de la broca es la otra súper importante también, o locución también se conoce. Permite ejecutar los movimientos para pronunciar las palabras. Es aquella que nos dicen cómo hablar. Literalmente que la persona hable, ¿ya? Por eso trabaja directamente con la de Wernicke. Wernicke como que te comprende más que todo el lenguaje. Sí, es bueno, es literalmente comprensión del lenguaje. Wernicke te dice, oye, ¿sabes qué? Estás entendiendo lo que estás leyendo, ¿ya? Y la otra, la broca te dice es como, ya, habla ahora. Una te dice cómo hablar y la otra te dice cómo entender que habla la otra gente. Nada más, ¿ya? Esa es la diferencia. Y la última, que tenemos los núcleos grises de base. Bueno, son formaciones de sustancia gris ubicadas en la profundidad del cerebro. Y algunos constituyen centros independientes de la vida motora voluntaria, ¿ya? Por lo cual son importantes regulación de movimiento automático. En realidad son, ¿se acuerdan que les conté al inicio, muy al inicio, que los núcleos grises nos daban como, si es que habían centros de núcleos, como que podían generar movimientos en específico? Ya, es lo mismo. Ahora vamos a ver toda la materia que vimos al inicio, como la introducción de la área, para poder darle como una profundidad al tema, ¿ya? ¿Alguna duda con esta materia? Voy a El dejarla. área de el área de Wernicke es solo retención de cosas tipo estudio y lengua, ¿no? Sí, es como la retención. La broca es lo que como que produce que tú puedas hacerlo. Es como entender y broca te dice cómo hacerlo, tú como persona, ¿ya? Y voy a explicar los núcleos de gris de base de nuevo. Tranqui, no se preocupen. Como que están todos así como, por favor, de nuevo. Relájense. Aquí estamos para eso, ¿ya? Bueno, constituyen centros importantes de la vía motora, de la vía motora voluntaria. Es decir, si es que hay centros de núcleos, es decir, hay núcleos de grises de la base, nos van a decir, por ejemplo, no sé, que muevan la patita, o que, no sé, muevan los brazos. Son núcleos específicos, ¿ya? Y por lo tanto son importantes para la regulación de movimientos automáticos. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. Los núcleos caudado y lenticular participan en el control del tono muscular y movimientos automáticos, como caminar, andar en bicicleta, etc. Que es diferente al área asociativa, o sea, que es diferente a las áreas anteriores. ¿Se acuerdan que había una que decía tipo, no sé, que era la que podía generar movimientos para caminar y cosas así? Ya. Estas son como que ayudan, los núcleos ayudan a esas. Por ejemplo, aquí regulan el tono. Dicen, ya sabéis que para caminar tienes que apretar los músculos, relajarlo, apretar los músculos, relajarlo. Son como cosas así, como que son como soporte de las áreas que vimos recién, las sensoriales, las que eran como ya aquí se genera el control de, bueno, principalmente, como son áreas motoras, era principalmente del área motora. Son como soporte, por así decirlo. ¿Se entendió un poquito ahí? ¿O de nuevo? Ya, de nuevo. Mira, cuando nosotros tenemos, mira, vamos a ver. Aquí nosotros tenemos la corteza motora, ¿no es cierto? Ya. La corteza motora te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que mover la patita, ¿ya? Y para mover la patita, uno que tiene que hacer, tiene que contraer los músculos. Cuando uno se mueve,
uno contrae músculos. ¿Ya? Esa es la función de cuando uno se mueve. Uno contrae músculos y los relaja. De esa manera, uno va haciendo, por ejemplo, el tragar. Mira, vamos a hacer otro con tragar, más fácil. Cuando uno traga, ¿no es cierto que uno como que aprieta los músculos de la... No sé, ustedes sienten que como que uno aprieta los músculos de la boca para que pase como la comida hacia abajo, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que dice la corteza motora. Aprieta la boca, apriétala, pero para esto, para apretar la boca, necesitas núcleos grises de la base. ¿Por qué? Porque los núcleos grises te ayudan o van a hacer que tú aprietes los músculos, porque, miren, como contexto, los músculos son unas bandas, ¿ya? Son como bandas como, no sé si han visto esas mallas como de fruta, que son como saco papa, que tú las tiráis y como que son como, tienen como hoyito entre medio, pero si las cuentas se aprietan. Ahí sí. Sí, a menos nomás, yo me acerco más. Que como que el micrófono es muy sensible, ¿ya? Entonces por eso. Eh, entonces, eh, los músculos que es, o sea, en este caso, que quería, los núcleos grises, como son los que, como son, o sea, bueno, como ya retomando, como los músculos son como estas bandas como de saco de papa, ¿no es cierto? Y cuando uno las, como, o las bolsas de la feria, esa yo creo que se entiende mejor. O las bolsas de la feria, uno estira esas bolsas de la feria y son como mallas como entrelazadas, ¿no es cierto? Ya, es así, es lo mismo. Cuando se estiran, cuando tienen que hacer algún movimiento, se estiran y se contraen nuevamente, ¿ya? Se estiran y generan estos hoyitos y después vuelven a juntarse. Tienen esa capacidad de volver a su idea normal, ¿ya? Pero eso es lo que genera el movimiento y el apretar los músculos, ¿ya? Por ejemplo. Y para eso funciona y puedo apretar la garganta. Es decir, la corteza motora me va a decir, tienes que apretar la garganta, pero ¿cómo aprieto la garganta? A través de los núcleos de base, por así decirlo, que van a ayudar, en este caso, perdón, que van a ayudar en este caso a apretarlos porque son los que van a generar que se aprieten los músculos como tal. Es como que uno te envía la señal a qué se debe hacer y el otro cómo hacerlo. No sé si se entiende más que todo. Es como el soporte, hay diferentes formas de ayudar. De hecho, casi nunca te van a preguntar sobre las áreas de núcleo grises de la base, pero es como soporte en realidad. ¿Ya? ¿Ahí se entiende mejor o no? La corteza motora manda el impulso y los núcleos grises lo que lo realizan. No entendí mal. Más o menos, más o menos, más o menos. En realidad lo que lo hace es la corteza motora, pero los núcleos grises comprenden una función súper clara. ¿Sí? Como que te van a decir, oye, ¿sabes qué? Tenés que mover la... Ya, el motor te dice, ya sabes qué, tenés que mover la patita, ¿ya? Es el que te manda la señal, es como la gran idea. Y el otro te va a ayudar a mover la patita. Es como eso, es como que te va a decir, te va a ayudar a que tus músculos se contraigan a través de, no sé, por ejemplo, liberar ciertas hormonas que van a ayudar a que tus músculos se aprieten, ¿cachai? Etcétera. Como eso. Es como muy ayuda, pero es muy mínima. Es como que en realidad, si no te manda la corteza motora la información, no sirve de nada que te ayude el núcleo de la base, porque no te va a decir qué hacer. Es como una cadena, por así decirlo. ¿Se entendió ahí mejor o no? Dime nomás. Sí, ahí se entendió un poco mejor. Gracias. Sí, voy a ir a buscar agua y vuelvo, porque ya me está dando sed y no tengo agüita, y eso me estresa. Si voy a buscar agua, vuelvo, voy a dejar el siguiente hoja acá. Bueno, voy a explicar esto de buscar agua, para que quede el cuadro mejor ahí y puedan copiar. Ya. En el sistema nervioso periférico, que es un... Bueno, ya terminamos con todo lo que sería el sistema nervioso central, ahora nos queda el sistema nervioso periférico, que está formado por un conjunto de fibras nerviosas o nervios que se encargan de conectar el sistema nervioso central con los receptores y los efectores. Es decir, conectan el sistema nervioso central con los receptores y efectores, son quienes envían la información y reciben la información. Son como, por así decirlo, son como vagones que envían, imaginando que gente es la información, ya sea tipo que no sé, que tienen que ir a trabajar o vuelven de trabajar, imaginando como receptores e efectores, llevan los que llevan como los metros que llevan a sus casas esta gente, el sistema nervioso periférico, ¿ya? Son aquellos que como que funcionan como de metro, funcionan de cambio, pero, ojo aquí, también hay algunas cosas que también se trabajan en el sistema nervioso voluntario, ¿ya? Y autónomo, que son son divisiones funcionales del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos trabajos que nuestra mente no necesita trabajar. Es decir, como que hay ciertas cosas que nuestra mente no necesita procesar, porque las pueden hacer trabajos más pequeños, es decir, partes de la médula, etc. ¿Ya? Por eso es tan importante entender la diferencia. ¿Ya?
quedó claro ese tema, como que en realidad cuál es el sistema nervioso periférico, igual lo hemos visto todo el rato, entonces por eso no le indagué tanto, pero si necesitan que lo explique de nuevo, no tengo ningún drama, ya no se preocupen. ¿Está bien? ¿Todo bien? Si no, me dicen nomás, ya, voy a ir a buscar agüita. Y les voy a dejar esto aquí. Ya, para que copien o revisen, porque vale harta manera. Voy a volver. Ya, volvimos, gente. Volví, me demoré súper poquito. Así que se me va a llegar un poquito y vaya frío. Y ya. ¿Alguien quedó alguna uva con lo que ya estamos viendo? Es decir, alguna cosa que ya hemos visto. De la materia, cualquier cosa, lo que ya hemos visto. Sí, dime nomás. ¿Cuál es tu duda? El anterior ya, pues ya. ¿Quieres que vuelva a la anterior o que te lo explique? Dime nomás. ¿Te la explique? ¿O la que hay gente que me pide que la explique. Ya. ¿Vale? ¿La voy a explicar por mientras? Bueno, el sistema nervioso periférico es aquel que es un conjunto de fibras nerviosas o nervios que se encargan de conectar el sistema nervioso central con los receptores y efectores. ¿A qué me refiero con esto? De que son aquellos que, ¿no es cierto que nosotros tenemos nuestros músculos y ya imagínate, tenemos la punta del dedo. Imaginemos. Nuestra punta del dedo puede recibir información. Yo toco algo, yo voy a sentir que estoy tocando algo, ¿no es cierto? Si es que yo, no sé, me pongo un fuego en el dedo, voy a sentir que tengo un fuego en el dedo, que tengo calor en el dedo. Pero también mi dedo puede responder, puedo mover el dedo, puedo escribir con mi dedo, puedo bailar con mi dedo, puedo hacer muchas cosas con mi dedo. Puedo recibir información como enviar información hacia mi dedo, ¿no es cierto? Ahí está. Yo recibo información y ese, por ejemplo, toco algo caliente, llega a mi dedo y de ahí se envía hacia mi cerebro y ahí mi cerebro hace una respuesta, ¿no es cierto? Como también mi cerebro puede enviar una respuesta moviendo el dedo, desde mi cerebro hacia el dedo. Pero ¿cómo llega del cerebro al dedo al tiro? Ahí esa es la pregunta y ahí llega a través del sistema nervioso periférico. Es como el encargado de conectar, es el encargado de enviar la información, de hacer túbulos, por así decirlo, de canales de información. Son como metros, como decía, metros de la información. Y bueno, ¿con qué me refería? Con que se divide funcionalmente en el sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Nuestro cerebro, o sea, nuestro sistema nervioso periférico puede hacer algunos trabajos independientes del cerebro como tal, así como el encéfalo, en realidad se llama. Independiente de nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso periférico puede generar respuestas, puede generar algunas preguntas, algunas acciones frente a diversos estímulos que son mucho más básicos. Onda, estos ni siquiera se piensan, ya estos ni siquiera son autónomos y vegetativos. Onda, nuestro cerebro muere, podemos vivir, o sea, vivir no, pero se entiende que, por ejemplo, si estamos, no sé, caemos en coma, nuestro sistema nervioso periférico va a ser quien va a tomar principalmente el valor del trabajo, ¿ya? Entonces, por eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante, porque para que se entienda un poquito más. ¿Se acuerdan que lo vimos como al inicio del semestre? Y bueno, todos quedaron para el pico, así como, bueno, y esto. Por favor, explícalo de nuevo, ¿ya? Ahora lo vamos a ver a profundidad. No sé si te habrá quedado un poquito más claro. Dime con qué quedaste con duda, tal vez. Sí, ¿no? ¿No? Si no, dime nomás. Ya. Tenemos dentro del cuadro comparativo, tenemos diversas cosas, ¿ya?
dentro del sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, tenemos el control de los impulsos sensoriales. ¿Qué es lo que hace? Bueno, primero voy a definir un poquito. El sistema nervioso somático nos da un control voluntario, ¿ya? Son como, son los que reciben toda esta parte como, o envían esta parte del control voluntario, es decir, todo lo que yo quiero mover o quiero hablar, ¿ya? Eso lo envía el cerebro y el sistema nervioso somático se encarga de esa parte, ¿ya? Mientras que tenemos el sistema nervioso autónomo, que frente al control de los impulsos sensoriales, dado por el hipotálamo, tronco encefálico y médula espinal, son cosas como más involuntarias. Mira, ahora vamos a volver un poquito a todo lo que hemos visto en las clases. ¿Se acuerdan que un sistema nervioso somático? ¿Se acuerdan que yo les contaba que en el cerebro teníamos, no sé, pues la parte de sensoriales, de que podíamos, no sé, hablar por el área de Wernicke o el de Broca, etcétera? Ya, ese es el sistema nervioso somático. Pero también se acuerdan que al inicio, cuando yo le hablé sobre como las partes del cerebro, le hablé sobre el hipotálamo, el tronco encefálico, la médula espinal, que por ejemplo habían algunas partes en específico que le decían como cosas involuntarias, tipo, no sé, eh, cuando el área vegetativa, etcétera. Que yo les contaba que cuando uno quedaba muerto en los carretes, esa era el área que iba a funcionar. ¿Se acuerdan de eso? Díganme nomás, si no, volvemos un poquito. De hecho, me acuerdo solamente que le expliqué con la cuestión del carrete. Que cuando uno moría así con coma y estaba muerto vomitando, era porque funcionaba esa parte del cerebro. Ya, mira, vamos a volver. Tengo las clases acá, si no se preocupen. Esta fue la clase 7. Yo me acuerdo que hoy teníamos clases, ¿no? A ver, ¿dónde está? Arco reflejo. No. Acá. Aquí está. En el bulbo raquídeo nos decía que trabajaban los centros neurovegetativos que son vitales, ¿ya? Que era, por ejemplo, si uno se moría, si es que quedaba botado carreteando por haber muerto, ¿no es cierto que uno sigue vomitando? Y a pesar de que uno esté inconsciente, ya. Eso pasa porque el bulbo raquídeo está haciendo su trabajo. Ya, el que nos dice, ¿sabéis que tenéis que vomitar? Tenéis que respirar, tenéis que, no sé, tenéis que comer, etcétera. Se trabaja por el bulbo raquídeo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el puente Barolio, que nos dice cuándo respirar. El mesencéfalo nos dicen vía acústica, vía visual, estímulos, cosas así. A ver, por ejemplo, la vigilia, el despertar, el dormir, que es cuando estamos inconscientes durmiendo. Bueno, y eso. Por ejemplo, aquí tenemos el tálamo y el hipotálamo. El tálamo nos dice la temperatura, presión, dolor, fenómenos psicológicos, controla estados biológicos. ¿Se dan cuenta que aquí ninguno habla sobre, por ejemplo, no sé, inteligencia? Es porque son todas las cosas como involuntarias del cuerpo, como no sé, como la rabia, la agresión, la temperatura, fenómenos psicológicos los hace presentes, sistema nervioso autónomo, control del sistema nervioso autónomo. ¿Ven que está como todo conectado? Ya, se dan cuenta que aquí vimos puras cosas que eran como, por ejemplo, si es que nosotros apagáramos nuestro cerebro, funcionaba esta parte como para solamente poder sobrevivir. Si ustedes ven esto, solamente con esto podemos sobrevivir. Como animales, sí. Como humanos, no, pero como animales, sí. Ahí va la diferencia. ¿Ya? Entonces, en el sistema nervioso autónomo nos va a trabajar toda esta parte porque son los que envían la información. ¿Ya? Son como los que, desde el hipotálamo, el tronco encefálico y la médula espinal, nos llega ahí. Dale, pregunta. Ahí grabamos. Con lo de neurovegetativo es algo como funciones así mínimas para sobrevivir así en estado vegetal, algo así. Sí, como dice la palabra. Cuando estás en estado vegetal, tu cuerpo igual necesita comer, tu cuerpo igual necesita, no sé, botar líquidos, etcétera, y eso lo hace el estado neurovegetativo. Como cuando estáis como muerto, literalmente así como en coma, ya, ahí es cuando todo lo que funciona en ese tramo, ¿ya? Pero así también cuando no está dormido también sería eso, ¿no? O solo en estado vegetal. Más o menos, ¿por qué?
Porque nuestro cerebro, igual cuando estamos durmiendo, nos encontramos trabajando mentalmente. Aunque tú no lo creas, por eso, de hecho, hay estudios, como dato freak, hay estudios de que cuando uno está en coma, la mayoría del tiempo uno, o sea, cuando está en coma profundo, así, realmente profundo, no sueñan, ya no hay como trabajo neuronal. Mientras que cuando uno duerme muchas veces hay áreas que, bueno, explotan de colores por estimulación. ¿A qué se sucede con eso? ¿A qué me refiero con esto? De que cuando uno duerme, uno siempre va a estar pensando. No sé si se han dado cuenta de que, no sé, por ejemplo, si ustedes nunca han despertado porque sienten un olor muy fuerte, a pesar de que eso sea parte del sistema neurovegetativo, porque es como ya, tenéis como una alerta, ¿cachai? Y tenéis que despertar. Es más que todo porque igual sigue trabajando tu cerebro, ¿cachai? Onda, ni siquiera frente a... Miren, súper fácil. No sé si han visto en las películas que cuando hay un buen que se desmaya le ponen como alcohol en la nariz como para que despierte. Ya. Eso no va a pasar con una persona que esté en coma. Hay una persona que esté en coma, si tú le ponías un alcohol en la nariz no va a despertar. ¿Cachai? Pero uno que está inconsciente sí, porque nuestro cerebro, a pesar de que está como tomando un descanso nomás, ¿cachai? Pero cuando está en neurovegetativo, que es un caso ya de coma como brígido, tú le ponías eso no va a despertar. Es como esa es la diferencia. No sé si, como si se entiende un poquito más como con el ejemplo. O sea, sí entendí. Lo único, ¿por qué el alcohol despierta? Por el olor, porque el olor es muy fuerte y te genera una situación de como pregunta, tipo, no sé, es como que tu cerebro piensa que una, ¿cómo se llama esto? Como un problema, por lo cual como que llama la atención y dices, ¿sabes que tenéis que despertar, tenéis que huir? Porque este olor, no sé, por ejemplo, si hay, en este caso, podría ser alcohol o como podría ser como el olor de un incendio. Hay un incendio al lado, tengo que correr, ¿cachai? Por eso despertáis. Sí, es como una amenaza, exacto, esa era la palabra, muy bien. La Cata siempre tenéis palabras, ya, una diosa. El olor que le ponen al gas, exactamente. Es muy similar. Entonces, el alcohol a pesar de que si tú lo sentís como a un metro, no lo ves, no te da lo mismo, ¿cachai? Pero si te lo ponen en la nariz, bueno, obviamente va a despertar. Pero ahí está la diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora con todo este tema? Díganme nomás. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ya, vamos a ir. Ya, tenemos las vías de motor neuronal, ¿ya? Eh, bueno, aquí se refiere directamente a que cómo hacen sinapsis más que todo o como cuántas vías tienen. Tienen vías de una neurona, es decir, que viajan de una manera. No hay como ida y de vuelta. No sé si me entienden. Como que no hay como dos caminos, es como vagones del tren. No tienes un vagón al costado, ¿no es cierto que tienes dos vagones cuando hay en el metro? Uno que va y otro que vuelve, ya esos serían como dos neuronas. Mientras que uno es como si tuviera solamente no sé, hubiera un metro que tuviera solamente de ida, pero no tuviera de vuelta. ¿Ya? Y esto pasa ¿por qué? Porque las motoneuronas hacen sinapsis directa con los efectores, ¿ya? Es decir, el músculo está directamente conectado con como con donde se hace la sinapsis, ¿ya? Mientras que el sistema nervioso autónomo, que es decir, que son aquellos que como que sin, hacen al tiro, bueno, como ignorando que son neuronas preganglionarias, porque suenan como cosas que no te van a preguntar en la vida, se origina en el sistema nervioso central y hacen sinapsis con las neuronas postganglionares en un ganglio autónomo. A su vez, estas neuronas establecen sinapsis con los efectores viscerales. ¿Se entendió en una chota? Ni yo entendería si me hicieran. Bueno, ya. Aquí tenemos el arco reflejo. ¿Se acuerdan del arco reflejo? Espero que sí. Voy a esperar que se recuerden. Tenemos el autorreflejo, ya lleva el brazo, pasa por el cerebro, aquí hay unos ganglios, etc. ¿Se acuerdan que aquí había unos arcos que tenían aquí como una interneurona? Es algo muy similar. Hay un ganglio que trabaja entre medio. ¿Cuál sería este ganglio? El que estaba acá. Ganglio espinal, por ejemplo. Pasa por el ganglio espinal y de ahí pasa a la otra parte. Mientras que los otros pasan simplemente por la médula espinal, por ejemplo. No se lo van a preguntar nunca, así que no se preocupen. Pero se refiere directamente a eso, como a, eh, como a que pasan
dos partes una por una, nada más. No se preocupen, no, la verdad, como que entiendan, miren, entiendan que tienen que ir de vía de una neurona y la otra vía de dos neuronas, uno es más complejo que el otro, que tiene que pasar como por otro proceso un poquito más largo. Con eso están al otro lado, ¿ya? Porque igual es medio complejo de entender como con preganglionarias. ¿Qué pasa porque preganglionaria se refiere a que hay una neurona del ganglio, pasa por el ganglio y después hay una neurona post y después pasa al ganglio tronco. Y es medio bravo. Así que no se preocupen, nunca le van a preguntar eso, así que tranquilos, ¿ya? Y siguiendo, tenemos ciertos neurotransmisores en específico. En el sistema nervioso somático, como trabaja una sola neurona, tenemos trabajando este tipo de neurona, trabaja solamente con las acetilcolinas, ¿ya? Ahí después se devuelven, revisan a qué función tiene la acetilcolina, porque sinceramente no me acuerdo, que son como 1000 neurotransmisores. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo, como son vía de dos neuronas, es decir, una de ida y otra de vuelta, las preganglionarias liberan acetilcolina y las postganglionarias liberan acetilcolina o noradrenalina. Es decir, como pasan dos, dicen esto, sistema nervioso autónomo te tiene dos caminos de metro, ¿no es cierto? Hace dos caminos, y a ver cómo para que quede más claro, ya. Hay dos caminos de metro, ¿no es cierto? Y te llevan a una central, por ejemplo, al final del metro. Ya, ambas te van a llevar simplemente al final del metro. No hay otro, no hay como parada entre medio, no. Te llevan al final del metro. ¿Ya? Una te recoge y otra te toma, ¿ya? Pero, y nuestro ganglio sería este como finalidad del metro, porque ese es como el punto central, y pasa por ahí la gente, los que van, llegan al centro, y después se pueden ir por el vagón y devolverse, ¿ya? Ese sería como el trabajo. Y las que van, el metro que va hacia el lugar, siempre lleva acetilcolina, mientras que los que se devuelven, como el metro que se devuelve, lleva acetilcolina y no la granina, ¿ya? Un ganglio, de por sí que era. Mira, un ganglio son como núcleos más que todo, son como núcleos de... Le la vamos a buscar al tiro para que quede más claro. Y si no, te voy a mentir. Te voy a mentir, siente como con una palabra exacta. Ya. ¿Qué dice San Google? San Google dicen... no, ¿qué es un ganglio? No, no se trata. Ya, mira, abultamiento. Ya, mira, dice. Abultamiento de forma de tamaños variables es un nervio formado por un conjunto de células nerviosas o por un cúmulo de un tejido linfoide. El ganglio nervioso es un cúmulo, ¿viste? Está bien. Es un cúmulo de nervios que al final tienen una función como tal, como que, no sé, en ciertos casos, según la función, te van a decir, ya sabéis qué, por acá, no sé, como que lo preparan. Sí, está en el sistema nervioso central, por la médula espinal y eso. Ya. Y recuerden que la médula espinal es el sistema nervioso central. Ojo ahí. Ya, vamos a volver acá. Y bueno, ¿cuáles son los efectores? El sistema nervioso somático, que es el que genera cosas motoras más que todas. Se trabaja con los músculos esqueléticos y el sistema nervioso autónomo trabaja con el músculo liso, cardíaco y ciertas glándulas en específico. Como recuerden que las glándulas son liberadoras de hormonas, así que por eso. ¿Por qué músculo liso y músculo cardíaco? Porque son aquellos que trabajan con, por ejemplo, el trabajo de la temperatura. ¿Se acuerdan que les conté el otro día? Que gracias a la temperatura nosotros podíamos decir, oye, ¿sabéis qué? Bájale el estrés, suele el estrés, ¿cachai? Etcétera. O también le puede decir, oye, ¿sabéis qué? Bájale la presión, sube la presión, tenéis que meterle chala y te tira, además de tirar, por ejemplo, te va a tirar en un momento de estrés, como glándulas, te va a tirar, ¿cómo se llama esta hormona? La hormona del estrés, que va a hacer que tú corras, que te dé la adrenalina, que va a hacer que tú corras como te lleva el viento, literalmente, y para eso va a tener que trabajar tu corazón trabajando mucho más rápido, bombeando mucho más rápido la sangre, y eso trabaja el músculo liso como el músculo cardíaco, porque dentro del músculo cardíaco hay músculo liso. Y eso, esa sería como una información de cómo trabaja. ¿Ya? ¿Hasta ahora alguna duda? Es medio complejo como respecto porque hay como diferencias como técnicas, pero en realidad como concepto no es tan difícil. ¿Alguna duda hasta ahora? No entendí nada así. Ya, dígame nomás. Voy a esperar un poquito a ver si hay alguien que ya. Ya, me están preguntando.
Los efectores autónomos también podrían ser las contracciones uterinas, ¿cierto? Sí, 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 sí. Como que, es que, sí, pero no. Son involuntarias, sí, pero no son como de, ¿cómo se llama esto? De como estrés. Así que en realidad como que tal vez yo creo, no estoy tan segura, porque obviamente no me sé cómo todas las cosas, pero sí, como pensando como respecto a lo que sé, debe estar como dividido por ambas. ¿Sí? Como que al final sí o sí es por el sistema nervioso autónomo, pero sí, son dolores menstruales. De hecho, ¿saben? Como dato freak, para la gente que no cacha, los dolores menstruales se generan porque hay una contracción del músculo. Nuestro músculo lo que hace es que, bueno, está el endometrio, el ectometrio y el mesometrio, sí, sí. Y el del medio es el que se aprieta, el que hace que, por ejemplo, como que haga fuerza para que como que caiga el agüita, que en este caso sería la sangre, y caiga. Entonces, cuando te duele, en realidad te duelen los músculos. Por eso uno tiene que tomar ibuprofeno y te sirven muchas cosas que son como relajantes musculares, sirven mucho. Dato freak. Si algún día les duele mucho, relajantes musculares. ¿Cómo va a caer toda esta info para el día de la prueba? ¿Sabes qué poca? No siento que sea tanta info. Onda como que en realidad sí es harta, pero como que tenéis que hacerte la idea. Es como la materia de matemática. En matemática nunca te van a pedir toda la materia así como, oye, sabes todos los ángulos, bueno, no, ni cagando, te va a pedir como por encima nomás. Pero para que puedas estar seguro necesitas hacer toda la materia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Otra duda? Ya. Yo creo que, mira, nos queda súper poco, pero igual nos queda pesadito. Sí, yo creo que deberíamos hacer un break de 3 minutos. ¿Les tinca? Porque siento que igual es harta materia y he hablado harto, así que estaba pesadito. ¿Les tinca o seguimos nomás? Para que no se le explote la cabeza. Ya voy a parar de grabar. No, no hay que dibujar eso, tranquilo. Solamente en mi Ya. Ya, bueno. También dentro del sistema. Un segundo. Bueno. Give me a second. Bueno, el sistema nervioso autónomo, cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo, el que ya le estaba contando, tenemos dos divisiones, el sistema parasimpático y el simpático. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Ambos trabajan para el mismo, como para el mismo lugar, trabajan con las mismas cosas, es decir, trabajan con todo igual, literalmente todo igual. Trabajan con los mismos órganos, todo. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que son antagónicos. Tienen formación, bueno, además de trabajar de forma coordinada, son antagónicos. Por ejemplo, el parasimpático es el que, miren, recuerden siempre que el para es como el que lo contrae, ¿ya? El parasimpático referente, por ejemplo, a la pupila, cuando uno trabaja con la pupila, el que la dilata, el que las abre, por así decirlo, el que la expande, es el sistema simpático. Pero el que la contrae es el sistema parasimpático. Pero uno contrae con el mismo tiempo, uno dilata y después contrae, o contrae y después dilata. Por lo cual trabajan en secuencia. Por ejemplo, también tenemos la saliva. Uno estimula la salivación y el otro la inhibe. Uno reduce el latido cardíaco y el otro lo relaja. Estos son ejemplos del trabajo autónomo, del sistema nervioso autónomo. Son cosas que, por ejemplo, son autónomas. De hecho, creo que por eso debería estar lo del, ahora pensándolo bien, debería estar aquí lo del útero. Así que súper bien. Muy bien ahí. Y ya me había dado cuenta. Eh, por ejemplo, los bronquios los relaja en un lado, el otro lo contrae. Y si se dan cuenta, unos trabajan desde otras funciones. Por ejemplo, el simpático trabaja desde la columna vertebral, mientras que eh, el parasimpático trabaja desde como el cerebelo, más que todo desde la parte lumbar tal vez, pero visualmente como esta parte aquí del centro como el cerebro, mientras que el simpático desde toda la columna vertebral. Ojo ahí, son diferencias muy claves, pero si se dan cuenta esa es la diferencia, como que en realidad uno aprieta y el otro relaja. Por eso son contrarios y trabajan el mismo órgano y al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto?
¿Se entiende cómo funciona? Ya. Sí, estoy grabando. Volví a renovar, tranqui. No se preocupe, no se preocupe. Ya, y ahora vamos a ver unas pequeñas diferencias y con eso terminamos la clase. Ya es un poquito largo, así que por eso vamos bien en la hora. Para el sistema parasimpático y sistema simpático tenemos diferencias respecto a su distribución. ¿Ya? En la distribución del parasimpático, sus fibras preganglionarias nacen a nivel del tronco encefálico y al nivel de la zona sacra de la médula espinal. ¿Cuál es la zona sacra? La zona sacra es el poto. Es la parte del fondo de la médula espinal. ¿Ya? Y las preganglionarias nacen a nivel del tronco encefálico, es decir, desde donde está como el cuello. Del simpático nacen de la médula espinal a nivel de los segmentos torácicos y lumbares, es decir, durante toda la... es lo que les contaba recién en realidad, ¿ya? Como lo de la espalda, que se encuentra en la médula espinal, otro en la parte del cerebro, etcétera, ¿ya? Y tenemos las longitud de las fibras, ¿ya? La primera neurona en el parasimpático posee un largo de acción que llega hasta la vecindad de la víscera o hasta la víscera misma donde se encuentra el ganglio parasimpático. Nosotros aquí tenemos un ganglio parasimpático, que no es importante sabérselo, pero lo que pasa es que hay como una... A ver, ¿cómo explicarlo? Nosotros tenemos ¿cómo se llama esto? Una situación aquí que es como un metro gigante. Ya nosotros tenemos un metro gigante como para llegar, como no sé, bueno, de Las Condes a no sé dónde mierda al otro lado del mundo de Las Condes, pero al otro lado de la vida, ¿ya? Y tenemos que llegar hasta esa parte y es muy largo, ¿ya? Y por eso la fibra, la primera neurona es la más larga. De hecho, esto no sé ni por qué lo dicen, pero bueno, nunca se lo van a preguntar. También tenemos la fibra preganglionar en el simpático, que es más corta que la aferente, o la postganglionar, que una es la que envía es más corta que o sea, bueno, la preganglionar es la más corta que la post, ¿ya? Aquí es lo mismo, tipo de los neurotransmisores, neuronas acetilcoina. Miren, ¿saben qué? Es muy similar. Aquí cuando tengan que aprenderse esto, apréndanselo porque si se dan cuenta, ocupan los mismos neurotransmisores llamados acá, en el sistema nervioso autónomo, pero aquí esto es la subdivisión del parasimpático y el simpático. Ya, ojo aquí, diferente. El neurotransmisor utilizado en la sinapsis es acetilcoina, en cambio, usado en la segunda sinapsis de la vía, porque son dos vías, entre la segunda neurona y la víscera efector, es el neurotransmisor llamado noradrenalina. ¿Ya? Eh, bueno, y aquí es como un ejemplo de esto, nada más. Y bueno, esa era toda la materia del día de hoy. Quedó cortita la clase. Es que como que ya no escribí tanto y al explicarme me voy a menos, creo yo. ¿Qué piensan? Estuvo buena la clase, estuvo cortita. Me voy a dejar de grabar.